versículos 24 al 30 de este libro de Mateo. Y vemos el caso allí de la cizaña, trigo y la cizaña, ¿no? Y vamos a leer allí este pasaje. Dice lo siguiente. Versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla y en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después de esto, que él presenta allí el trigo y la cizaña, los discípulos le preguntan y quieren saber qué significa esa parábola. Y vamos al versículo 36, ahí lo explica. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Pedimos que seas tú hablando en este momento a nuestros corazones y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos, Jesús, dándote las gracias. Amén. Habla aquí acerca del trigo y la cizaña. Dos plantas muy parecidas, pero tienen sus diferencias. ¿Ok? Y hoy quiero comenzar con la cizaña. Voy a hablar acerca de la cizaña. La cizaña, su significado, es una planta de tallo ramoso, hojas de estrechas y espigas anchas y planas cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y no es muy difícil de extirpar. Planta de la familia de las gramíneas que crece silvestre en Israel. Se caracteriza por su aparente similitud con el trigo, pero no es apta para el consumo humano. Por eso, en los casos en que creciera junto a este, se le dejaba hasta el momento de la siega. Los segadores podían distinguir fácilmente entre la cizaña y los tallos con granos del trigo. Eso se presenta en el diccionario bíblico. Un tipo de mala hierba que puede ser apenas distinguida del trigo hasta que ésta madura por completo. En medio agrícola, sembrar la cizaña en el campo de trigo de alguien más era una forma utilizada por los enemigos para destruir el sustento de esa persona de manera catastrófica. ¿Okay? Entonces, fíjense, la cizaña es una planta, como le dice su nombre, que es dañina, es mala. ¿Okay? Lo que hace es impedir que el trigo pueda crecer normalmente y pueda dar su fruto. Es muy parecida al trigo, pero hay una diferencia grande, que la cizaña no echa el fruto como lo echa el trigo. También hay una diferencia. Mientras ustedes ven el trigo que va creciendo y cuando da su fruto, la espiga del trigo se dobla cuando está llena de fruto. En cambio, la cizaña no. La cizaña puede dar fruto, puede dar su fruto, que es tóxico, es maligno, y ella se mantiene erguida. O sea, no se dobla, ella se mantiene erguida.
Eso significa que esta cizaña o esa persona es orgullosa, es altiva, no se deja humillar. Mientras el trigo se humilla por el fruto, que baja por el fruto, la cizaña no. Ahora, Jesucristo está hablando aquí acerca de este caso y está enseñándoles a ellos, mire, el que va a sembrar la buena semilla es Jesucristo. Jesucristo está haciendo la labor de predicar el Evangelio y va dando la semilla que es el Evangelio. Pero también está hablando que donde se siembra, ese campo donde se siembra la semilla es el mundo. Jesucristo vino como primero a sembrar esa semilla en el mundo. Vino a pescar. ¿Okay? Lo otro que dice es que ahí cuando Él hace la siembra de esa buena semilla y escribe que esa buena semilla son los hijos de Dios, Él lo dice en el versículo 38, dice el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, esa es la buena semilla, pero también dice que las cizañas son los hijos del mal. Entonces, el mismo Cristo Jesús se encarga de explicar lo que ha dado como parábola de una manera muy sencilla a los discípulos. Y está diciendo que en el mundo, así como se va sembrando la semilla del Evangelio, también hay alguien que está trabajando en sembrar su semilla. Y ese alguien que trabaja, lo mencionamos esta mañana, es el diablo. ¿Ok? Quien va sembrando también su semilla de cizaña, que es maligna, es tóxica esa planta, ¿no? Pero Jesús dice que esa cizaña, lo describe ya en el versículo 38, son los hijos del malo. Y la palabra malo allí se escribe como maligno. Y esa palabra viene del diablo, de Satanás. Y dice que son los hijos del maligno. Entonces, el mismo Satanás, mientras Cristo está sembrando la buena semilla del Evangelio que va a traer como fruto a los hijos del reino, el diablo también está sembrando su cizaña. El diablo también está alimentando y poniendo a sus hijos del mal, del maligno, están allí. Entonces en el mundo vamos a encontrarnos los hijos del reino, pero también vamos a encontrarnos hijos del mal. ¿Okay? Ahora Jesucristo va describiendo quiénes son esos hijos del malo. Fíjense, si seguimos buscando en el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora dice más adelante el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esos hijos de los malos tienen una función que cumplir. Ellos están sembrados aquí en el mundo y están con el propósito de ser tropiezo, ¿ok? Y dice, y lo que hacen iniquidad. Practican el pecado de una manera deliberada. No hay nada ni nadie que los pueda frenar a que no practiquen ese pecado, sino de una manera deliberada ellos van a ser practicantes del pecado. Están sembrados en el mundo con el propósito de ser de tropiezo a los hijos de Dios y también ser de tropiezo a aquellos que no han llegado a conocer el Evangelio de Cristo para que lleguen. Entonces ese tipo de personas van a ser una traba, van a distraer, van a convencer, van a impedir que esa persona llegue a tener ese encuentro con Jesús. ¿Ok? Entonces esos son lo que habla la cizaña. Es una planta maligna que viene a dañar. Bueno, esa cizaña como persona es una persona que viene con el propósito de dañar, de destruir e impedir que las personas del mundo puedan llegar a Cristo y que las personas también dentro del mismo reino de Dios que van a estar allí puedan afianzar su fe en Cristo. Ahora, lo interesante es que esta cizaña no solamente va a estar en el mundo, que es el campo, sino que esa cizaña también va a penetrar a la iglesia de Cristo. Va a estar allí dentro de la iglesia de Cristo. Estos son tipos de personas que van a llegar a la iglesia con el propósito de ser de tropiezo a aquellos que están caminando en Cristo, pero además de eso también van a ser practicantes del pecado y van a estimular, van a animar a aquellos que están comenzando a seguir a Cristo a que hagan lo mismo que ellos. Y les van a presentar esa práctica como algo normal, que no es normal, ¿ok? Porque Cristo lo describe como son personas tóxicas,
son personas que vienen a dañar, son personas que vienen a destruir, son personas que van a estar trabajando con el propósito de desviar a aquel cristiano a que se aleje del camino y comience a faltar y a fallar en su fe. Y esa es una de las funciones de esta cizaña, de este tipo de personas, ¿ok? Que Cristo mismo lo describe como una persona que va a hacer su función de tropezar, hacer caer a aquel que está caminando con Jesús, pero además de eso, es un practicante del pecado y va a motivar a ese creyente, a ese cristiano que también se salga del camino y comience a esa práctica también. Y trata de incentivar a aquel creyente nuevo que tiene tiempo a ver que lo que practica él o ella es algo normal. No le va a afectar, no le va a impedir que pueda seguir en la iglesia. Este tipo de personas se van a mezclar dentro de la iglesia, van a tener una facilidad para dominar las escrituras, van a tener una facilidad de relacionarse con los demás, son personas carismáticas, son personas que mueven masa, que atraen gente, ¿ok? Pero que en el fondo no se desconoce mucho de la vida de estas personas y que muchas veces tienen doble vida, ¿ok? Una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Y hasta otra cosa fuera de su familia. Que son lo que se llaman vidas ocultas. ¿Okay? Que desconocen, hasta la misma familia desconoce. ¿Pero por qué? Porque han sido sembrados, dice, por el mismo diablo. Y es interesante esto, cuando dice por el mismo diablo que se encarga de hacer esto. Ahora, ¿quiénes son la cizaña en estos tiempos? Podríamos hacer la pregunta. Son todas aquellas personas que son movidas por el mundo, por el sistema del mundo, ¿ok? Están bajo el dominio de Satanás. Satanás los domina. Satanás tiene su mente cautivada. Satanás le tiene esa venda de oscuridad bien acentuada en sus vidas que les impiden ver la luz de Cristo. Y que para ellos lo que viven, lo que hacen, es algo normal. Se parecen tanto al diablo en 3 pecados. Primero, orgullo sin límites. El diablo fue un orgulloso y es un orgulloso todavía. Tiene también la tercera, envidia homicida y mentira engañosa. Esas 3 características las tiene el diablo, y este tipo de personajes que son cizañas y que se están moviendo en el mundo, están siendo sembrados en el mundo y que están buscando la manera de cómo penetrar la iglesia, vienen arrastrando estos 3 tipos de pecados. Lo que es el orgullo, ¿ok? El orgullo sin límites, la envidia homicida y mentira engañosa. Estos son cizañas en todas partes y llegan hasta introducirse en las iglesias y llegan hasta escalar posiciones de autoridad en ellas. Pero un día se manifestará que no todos los que están con nosotros son de los nuestros. Entonces dice 1 de Juan 2:19, fíjense. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ese tipo de personas van a estar mezclándose dentro de la iglesia. ¿Ok? Y aunque uno lo escuche, que van a decir gloria a Dios, aleluya, te van a cantar los coros, van a saber algo de la Biblia, en el fondo son personas que vienen con un propósito. Están siendo usados por el mismo diablo para engañar, para hacer de tropiezo, para guiar al creyente a que se salga del camino. Eso está pasando en estos tiempos y va a seguir aumentando. La cizaña va a seguir creciendo, porque ese es el trabajo del diablo, sembrar esa cizaña, sembrar ese tipo de personas que son hijos del maligno y van a estar allí en la iglesia, van a estar entre nosotros, y por eso debemos estar muy alerta con esto, porque esto está creciendo cada vez más. Está creciendo cada vez más. Personajes que se están levantando con ministerios, hermanos, que están llevando adelante ministerios, pero que su vida en el fondo están llevando una vida de adulterio, de fornicación, de desobediencia, no se sujetan a sus líderes, pero quieren levantar ministerio, quieren llevar ministerio, pero no están sujetos a una iglesia ni a un liderazgo. Porque ellos dicen que Dios los llamó y que Dios los respalda y que Dios los está bendiciendo, entonces se van hasta todas partes del mundo supuestamente a llevar un ministerio aprobado por Dios, pero que en el otro lado, en el fondo, están llevando unas prácticas que es lo que dice Jesús, una vida de iniquidad.
y que están siendo de tropiezo a otros que están buscando a Cristo, que realmente quieren apropiarse de Cristo, pero que este tipo de personas lo que hace es ser de tropiezo, ¿no? Le impiden a estos creyentes crecer y avanzar. ¿Por qué? Porque los frutos que van dando la cizaña, hermano, son frutos tóxicos. Son frutos que vienen a dañar, a destruir. Y nosotros como cristianos, como esa buena semilla, hijos del reino, debemos reconocer quiénes son esas cizañas. Debemos reconocer quiénes son ese tipo de personas que vienen con el propósito de engañarnos, de ser de tropiezo a nuestras vidas. Y debemos estar alerta con esto y pendiente y defender la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículos 15 al 20. Y voy a leer ahí rápidamente esto. Ahí mismo en Mateo 7, del capítulo 13. Rueden hacia atrás hasta el capítulo 7. Y fíjense lo que dice Cristo allí. Claramente lo pone allí a la vista, que es donde nosotros tenemos que apropiarnos. Dice el versículo 15 al 20 del capítulo 7 de Mateo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y ese árbol malo es una cizaña. Ese árbol malo es un hijo del maligno. Y dice que da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La planta de trigo se conoce por su fruto. La cizaña se conoce también por su fruto. Es decir, lo que esta persona va a hacer, va a decir y va a vivir, se va a exponer. Y fácilmente nosotros podemos reconocer cuáles son los frutos de esta persona. Por su actitud, su comportamiento y lo que está permitiendo. Este tipo de persona es permisiva al pecado. Y no solamente es permisiva, sino que anima al resto a que pueden hacer lo mismo porque esa persona lo ve como algo normal, pero va en contra de los valores y los principios que están establecidos en las Escrituras. Esta persona te puede usar la palabra fácilmente para manipularte y llevarte a una práctica que va en contra de lo que Dios ha establecido aquí. ¿Okay? Porque manejan muy bien las Escrituras, pero la usan para su beneficio, para manipular y llevar a la persona a ser caída en lo que ellos están viviendo. Entonces ellos necesitan aliados. Ellos necesitan que otros puedan alimentar lo que ellos están viviendo y por eso vienen a manipular, vienen a sembrar esa mala semilla que atraen para capturar a otros que puedan ir con ellos. Entonces que sean permisivos. El fruto de la cizaña es tóxica, destructiva y no tiene los nutrientes que tiene el trigo. Busca la manera de dañar al trigo. Entonces, este tipo de persona viene con el propósito de confundir, con el propósito de crear tropiezo, con el propósito de sacarnos de este camino y llevarnos a su camino que es pervertido, es dañino, es destructivo. ¿Ok? Aquí me llegó una persona una vez, hace unos cuantos años, y él comenzó bien, un caballero, comenzó bien, se relacionó entre nosotros, venía a todas las reuniones, el hombre cantaba, el hombre sabía de la palabra. De por sí en una reunión que tuvimos de estudio bíblico, una hermana se me acercó y me dijo: pastor, ese hermano podría ser un pastor en la iglesia, podríamos usarlo como líder en algún grupo en casa. También esta otra persona de líder de la iglesia también me decía: pastor, ¿por qué no va a la casa de esta persona y abrimos un grupo allá? Y eso va a ser bueno. Y yo estaba, bueno, me dijo, pero yo estaba así como que, no sé, algo no me... Cuando el Espíritu Santo comienza a llevarte a redarguir y a llevarte a cosas que tú dices: no, aquí no me cuadra nada. De por sí le dije a la persona: ¿puedo ir a tu casa? Y me decía: sí. Me invitó él a su casa, una casa maravillosa, hermosa. Tenía un cubículo grandísimo, más grande que este, hermano. Y me decía: aquí podemos levantar una iglesia, pastor. El local está hecho, yo se lo pongo ahí, ya se lo entrego. Si usted quiere, se lo pongo a su orden. Podemos levantar la iglesia aquí, podemos traer a la gente y esto va a crecer. Y yo puedo ayudar. Pongo a la orden este local. Cuando yo veo la cosa, yo, uy,
que bueno, está buena la cosa, el local es chévere, lo que hay que con una silla, el sonido, podemos comenzar una hora aquí. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba la cosa bien. Y yo no me enfrasqué, dejé pasar la situación, y al tiempo, pasó el tiempo, comienza este personaje a sacar lo que son los frutos, hermano. Por eso el tiempo también habla. Aprendí algo de un misionero hace mucho tiempo, siendo yo muchacho, cuando todo era muy barato, en aquellos tiempos cuando todo era barato, ¿no? Y este misionero me dijo, mira, Jorge, el tiempo también habla. Y tienes que dar el tiempo al tiempo para que hable también. Hermano, eso es una realidad. Yo no me apresuré, yo dejé tiempo, pasó el tiempo y después este personaje comenzó a enseñarme aquí en una iglesia unas cosas que yo dije, no, este está fuera de orden. Me llegó una vez con una lista, estaban unas hermanas aquí en la mesa que está aquí en la panadería, se reúnen las hermanas con él y él comienza a sacar la palabra, la Biblia, y comienza a enseñarle a las hermanas que los hombres podían tener varias mujeres. Y amparado en Abraham, amparado en David, amparado en varios de los patriarcas, él decía, es que en estos tiempos nosotros podemos tener, de por sí, les dijo a la hermana, traje la lista donde tengo anotadas varias de las hermanas aquí que podían ser parte de mi harén. Mire, cuando las hermanas, algunas vieron esa lista, salieron como gallinas cuando viene el gavilán. ¿Lo has visto? Cuando ve el salieron esas hermanas alborotadas, corriendo y buscando al pastor. Cuando salen y me cuentan la cosa, pastor, este hermano está enseñando esto y está enseñando, y habían hermanas nuevas allí, nuevas y solteras, imagina. Y yo salgo corriendo, ¿y qué pasó? Y la hermana, pastor, mire, está pasando esto, y lo llamé a capítulo, y mire, hermano, ¿qué me estás enseñando esto ahí? No, pastor, es que mire, y me sacó la Biblia, hermano, y se sentó conmigo a hablar con sus argumentos bíblicos, y yo dije, no, eso no, para esos otros tiempos, hermano, para este tiempo no se aplica eso. Esos eran otros tiempos. Eso no se aplica para estos tiempos, ¿no? Y comencé yo a llevar la palabra y el hombre no se ajustó a la palabra. Y yo le dije, si tú me sigues enseñando esto dentro de la iglesia, hermano, yo te voy a pedir por favor que te retires. No me vengas a estar enseñando y a confundiendo a los hermanos de la iglesia. Este hombre, bueno, se me perdió por un tiempo, hasta que en unos años vino por aquí y se me apareció con 2 jóvenes. Y los hermanos, pastor, ¿qué es? Y un señor mayor. Y cuando se le acerca una de las hermanas, mire, estas jóvenes, esas son mis novias. 2 muchachas. Volvió otra vez yo a llamarlo, hermano, a capítulo. Y hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú no te has visto la cara en un espejo? Mire, eso son una muchachita, menores que él. Y él decía que eran sus novias. Yo, no, hermano, por favor, te agradezco que no me vengas con cosas extrañas aquí. Y hermano, tuve que hablarle duro, porque yo no quería que me confundieran los hermanos. No quería que enseñara lo que estaba enseñando. ¿Se imagina si yo me hubiera dejado llevar por él? ¿Se imagina si yo me hubiera dejado llevar por algunas recomendaciones de algunos hermanos y líderes de la iglesia para que trabajáramos con él? ¿Se imagina si yo le llego a entregar un grupo? Levantamos un grupo y se lo entrego a esa persona. ¿Te imaginas el desastre que hubiera hecho ese hombre? Eso es lo que habla la Biblia. Cizaña. Vienen a confundir, vienen a distorsionar, vienen con el propósito de buscar satisfacer sus propios deseos carnales y no ayudar en la obra de Dios. ¿Okay? La otra vez me enteré también otro personaje, 2 personajes, una pareja, llevando un ministerio. Y llevaban un ministerio profético, ministerio, ¿cómo se llama? Apostólico profético, por todas partes llevando ese ministerio. Iban los 2, y los 2 solo, una dama y un caballero, y iban a diferentes partes y también llegaron aquí a Caracas. ¿Qué ocurría? Llevaban un ministerio supuestamente de liberación, de guerra espiritual, pero entre estos 2 personajes tenían una relación oculta entre ellos, dama y caballero, ¿ok? Y pretendían llevar un ministerio estando en pecado, pero no bastó con esto, sino también llegó a ligarse que el caballero entonces atrapa a una de las ovejas de la iglesia y la confunde, la convence hasta que llega a llevarse a esta persona más joven que él y la arrastra a sus deseos, mientras la otra, que era la pareja, la despacha. Y estando con la otra en un ministerio, pero tenían una relación allí oculta, hermano. Fíjense el desastre que se puede hacer con personas como esta que son cizañas. Son cizañas, vienen a confundir, vienen a hacer de tropiezo. Y da dolor cuando vemos esto que ocurre dentro de la iglesia. Y eso está pasando hoy día en la iglesia.
Por eso nosotros debemos cada día más profundizar en la palabra, estar alerta, pendiente con las enseñanzas, pendiente de lo que nos están diciendo, atento, porque dice Jesús que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, vendrán hombres vestidos de ovejas, pero que en el fondo son lobos rapaces, vienen a distorsionar, vienen a dañar, vienen a confundir, vienen a hacer de tropiezo, vienen a llevar a la gente a que caigan en su condición de pecado y que vean esa condición como algo normal, que no es normal. Por eso debemos estar alerta con esto. Esas cizañas están allí, hermano. Esos hombres y mujeres que vienen con el propósito de distorsionar y dañar, están allí. ¿Okay? Y se mezclan dentro de la iglesia. Mujeres y hombres que no han sido sanados ni tratados internamente, pero que van arrastrando pecados con ellos y van llevando eso dentro de la iglesia. Y nosotros debemos estar alerta, pendiente, muy atento con esto, porque van a llegar y van a ser diría, como dicen por ahí vulgarmente, charleros. O sea, van a venir con sus charlas y a muchos van a convencer, a muchos van a llevar en su camino. Nosotros debemos estar pendientes qué dice la Biblia, qué dice la palabra. Y hermanos, estamos en tiempo donde se están levantando falsos profetas, falsos cristianos, ¿ok? Falsos hombres y mujeres que se están dando a conocer como los ungidos de Dios y no tienen nada que ver con Dios, porque detrás de ellos también hay una vida oculta, una vida que es totalmente contraria a lo que Cristo pide. Por eso necesitamos indagar en la palabra, necesitamos estudiar, y Cristo ya nos está advirtiendo hace mucho tiempo que dentro de este mundo hay uno que está sembrando esa mala semilla, que es la cizaña, que son hijos del maligno, y que viene con el propósito de distorsionar, dañar y destruir a los hijos de Dios. Y debemos estar alerta, ¿okay? Debemos estar pendientes, debemos estar protegiéndonos, también nosotros como cristianos, alerta contra esto e impidiendo. Por eso es que el mismo Pablo en 1 Timoteo 1:20 habla sobre Himeneo y Alejandro, que eran hombres que venían a impedir, a hacer de tropiezo dentro de la misma iglesia. Y dice que los entregó a Satanás. Imagina, así estarían estas personas, que dice que los entregó a Satanás porque eran de tropiezo. Eran personas que estaban dentro de la iglesia e impedían que la obra pudiera continuar, ¿okay? Que pudiera avanzar. Y Pablo denuncia esto en 1 Timoteo y él se los dice claramente. Este tipo de personas vienen a dañar y a destruir. A través de los tiempos se han levantado muchos que son cizañas y han podido entrar en la iglesia y han llegado a engañar a muchos y a dañar la obra y a distorsionar la obra. Y hasta iglesias se han dividido también. Y hasta líderes se han levantado con falsas enseñanzas dentro de la misma iglesia. Por eso es que Jesús dice claramente, como lo dice Juan, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, estaban dentro de nosotros, pero no quedaron, sino que salieron. ¿Ok? Y a través de la historia hemos visto hasta pastores salir de las iglesias tomando otros rumbos, otras enseñanzas, otras doctrinas totalmente erradas. Y han llevado a grupos a creer en sus doctrinas falsas, como el caso de Creciendo en Gracia, como el caso de Jim Jones, también un hombre que llevó a una gran cantidad de gente a creer lo que le enseñaba, pero en el fondo este hombre estaba mal doctrinalmente y su vida estaba mal. Y casi 1000 personas murieron la vida en una celebración de la Santa Cena porque les dio veneno en esa bebida y murieron. Eso fue en Guyana, por cierto. Y ahí murieron esa cantidad de gente, dirigidos y guiados por este líder que salió de una iglesia cristiana evangélica, pero que se desvió, se salió. Entonces hay que estar alerta con esto, hermano. Y más, debemos aprovechar estos tiempos para estudiar, para escudriñar la palabra, ir a la verdad. Necesitamos caminar conforme a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y si estamos con Cristo, si estamos siguiendo a Cristo, vamos a andar en la verdad. Cristo es el mayor profeta que podamos tener en estos tiempos. Es Jesucristo, lo dice Hebreo. ¿Ok? Y Jesucristo nos va a enseñar la verdad siempre. Y debemos estar anclados en Cristo, debemos estar siguiendo a Cristo. Cristo debe ser nuestro modelo a seguir. Cristo debe ser alguien que nos ayude a filtrar toda enseñanza que pueda surgir por allí. Porque debemos estar alerta, debemos estar pendientes con esto y sobre todo con esa cizaña que son los hijos del malo. Así que debemos orar
Y estar alerta y cuidarnos los unos a los otros. Protegernos unos a los otros. Estar alerta el uno al otro. Pendiente, mosca, ¿quién viene por ahí? No, que viene fulano de tal, quiere traer una palabra a la iglesia. Cuidado con eso. Yo mismo tengo cuidado con eso. Soy celoso, hermano, en cuanto a las cosas que puedan decir y dar a la iglesia. Porque yo no quiero que lo vayan a distorsionar o enredar y confundir y ser de tropiezo. Yo quiero que se enseñe la verdad. Y aquí está la verdad, se llama Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día ante esta situación que cada vez está creciendo? La cizaña está aumentando, no se puede arrancar, por ahora no se puede arrancar. Tú dirás, bueno, pero vamos a orar para que el Señor lo saque. Porque... no, va a ser arrancado en ese momento. Dice que Jesús va a enviar los ángeles. El Padre va a enviar los ángeles que los van a arrancar en un tiempo determinado. Pero por ahora van a estar allí, van a estar creciendo, van a estar llegando, van a estar dando sus frutos tóxicos, ¿ok? Y hay que estar alerta y también preguntarnos, ¿qué soy yo? ¿Soy cizaña o soy trigo? El próximo domingo vamos a hablar sobre el trigo, pero comenzar a preguntar, ¿qué soy yo? ¿Será que estoy en la iglesia para qué? ¿Para ser de tropiezo? Para practicar la iniquidad, ser permisivo al pecado, invitar a otros a pecar, o soy una persona que me considero un hijo del reino. Y vamos a ver la semana que viene lo que es un hijo del reino, en contraste a lo que es un hijo del maligno. ¿Okay? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que no te pierdas el mensaje que viene el próximo domingo, que vamos a hablar acerca del trigo. Pero acuérdense, podemos conocer a la cizaña, porque sus frutos no son buenos. Su actitud, su carácter, su comportamiento, su testimonio no es bueno. Y el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a redarguir para descubrir a esa cizaña también. El Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para descubrir la cizaña y no caer en la trampa de esa cizaña. Amén. Vamos a orar. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Que tú nos enseñas claramente allí, Jesús, que en estos últimos tiempos se irán levantándose la cizaña entre el trigo. Señor, ayúdanos. Pedimos que tú nos guardes, Dios, en este caminar. Señor, ayúdanos a centrarnos en ti, Jesús, quien enseña la verdad. Tú eres nuestra verdad. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, a confiar en ti, a seguirte a ti. Y que todo lo que venga alrededor de nosotros lo podamos pasar por ese filtro que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos y danos el discernimiento para descubrir cuál es la cizaña y cuál es el trigo en estos tiempos, Señor. Y ayúdanos a apegarnos más, cada día más a tu palabra y a hacer ese trigo que tú esperas y quieres que seamos, Señor. Cuídanos, Señor. Protégenos. Ayúdanos a estar alerta. Danos el discernimiento espiritual, Señor, para captar y detectar cuáles son esas cizañas, Señor. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor. Gracias porque creemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a seguirte, Jesús, como tú esperas y quieres que te sigamos. Te lo pedimos dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén.